queda un minutito, vamos a esperar que sea la hora para comenzar. Ya, vamos a comenzar entonces con nuestra clase número 5. Seguimos entonces en la segunda unidad, dedicada a los pilares de Occidente. Seguimos en el primer pilar, que es el legado grecorromano. Segunda parte, Roma. Hoy día vamos a ver, de forma muy sintética, similar a como hicimos la clase pasada con Grecia, una evolución histórica de Roma. Nos vamos a centrar un poco en la importancia del Imperio Romano y su expansión. Vamos a explicar algo acerca de la decadencia y caída del Imperio Romano de Occidente. Una parte de esto, porque la otra parte de la decadencia y caída del Imperio Romano de Occidente la vamos a volver a abordar cuando veamos a los germanos. Y finalmente vamos a ver el legado romano en la cultura occidental. Aquí tenemos como primera imagen el corazón del imperio, el Foro Romano, el lugar donde se va a desarrollar gran parte de los acontecimientos en la República, pero y también en las otras etapas de la historia romana, donde están los edificios más importantes. El Imperio Romano lo que va a hacer... Un segundo. Es que la importancia que tiene el Imperio Romano para nosotros, para este curso de cultura occidental, es que va a lograr expandir la civilización helénica por Europa occidental. Va a ser, para algunos expertos, el que va a lograr constituir el estado universal de la cultura greco-romana. Y además, el Imperio Romano de Occidente va a constituir el escenario inicial en el cual va a nacer la cultura occidental, algo de eso hemos hablado ya. Y es en ese mismo lugar donde va a comenzar, durante sus últimos siglos de vida, su último siglo de vida más bien, del Imperio Romano de Occidente, se va a empezar a gestar la nueva cultura occidental. Y de hecho, donde se realiza toda esta fusión cultural de los tres pilares es precisamente en este escenario, que es el Imperio Romano de Occidente. Vamos a partir, tal cual hicimos con Grecia, mezclando un poco de elementos mitológicos e históricos. La historia de Roma, en cierto sentido, desde el punto de vista de la periodización, es bastante más simple que la historia de Grecia, porque tenemos solamente tres etapas: monarquía, república e imperio. ¿Y por qué el templo de Vesta? Recordarán que en la clase pasada yo les hablé algo acerca del fuego sagrado y de la diosa Hestia en el mundo griego. En el mundo romano, Hestia se va a llamar Vesta y toma un protagonismo mucho mayor. Es una de las diosas más importantes de la cultura romana y tenía en el foro precisamente este templo, aquí tenemos parte de sus ruinas actualmente, donde en el centro estaba el fuego sagrado. El fuego sagrado que era custodiado por unas sacerdotisas consagradas a la diosa, que eran escogidas siendo muy jovencitas de entre las mejores familias de Roma para rendirle culto a la diosa hasta cumplir los 30 años. Para ello, ellas debían mantenerse célibes. Los dos grandes castigos que podían recibir las vestales se debían a haber vulnerado su voto de castidad o al haber dejado apagar el fuego sagrado. Y de hecho, la historia de Roma está vinculada a una vestal que habría sido precisamente acusada de romper sus votos.
Cuentan las leyendas, y aquí la Eneida de Virgilio va a venir a apoyar toda esta historia, que en la guerra de Troya va a pelear, apoyando a Troya, un hombre que provenía de un reino vecino a Troya, Eneas. Eneas es un hijo de la diosa Venus. Eneas sobrevive a la guerra de Troya y logra huir de esta ciudad incendiada junto a su hijo y su padre y un grupo de hombres. Ellos van a adentrarse en el Mediterráneo en un barco, van a recibir la ayuda de la diosa Venus y de otros dioses. Afrodita para los romanos es Venus. Y en este periplo que hace Eneas, donde por ejemplo tiene un romance que termina de una forma bastante trágica con la reina Dido, fundadora de Cartago, hay una metáfora detrás de eso, por supuesto, Eneas termina llegando a la península itálica. Al igual que Ulises, porque toda la historia de Eneas la conocemos por la Eneida, que la escribió Virgilio, poeta romano del siglo I, contemporáneo a Octavio Augusto, y que busca realzar la estirpe de Octavio. De hecho, se supone que la familia Julia, a la que pertenecía Octavio y Julio César, eran descendientes de un hijo de Eneas. Al igual que Ulises, también Eneas va a viajar al inframundo para conocer acerca de su destino. Pero su destino final es Italia, la región del Lacio, donde funda una ciudad, Alba Longa. Y sus hijos van a ser reyes de Alba Longa. Unas generaciones después, es el rey de Alba Longa, Numitor, que es como un bisnieto o tataranieto de Eneas. Numitor está casado y tiene varios hijos y una hija, Rea Silvia. Sin embargo, su hermano, Amulio, está celoso de que él sea el rey y decide derrocarlo. Toma preso a Numitor, mata a todos sus hijos hombres y a Rea Silvia la obliga a consagrarse a la diosa Vesta. Sin embargo, unos años después, Rea Silvia queda embarazada, lo que es una prueba para los devotos de Vesta de que ella ha vulnerado su voto de castidad. Pero Rea Silvia se defiende y dice que en realidad ella fue abusada por el dios Marte. Sin embargo, el castigo para una vestal que ha vulnerado su voto es la muerte. Para ella, no para los niños. Por eso cuando nacen sus hijos, que fueron gemelos, Rómulo y Remo, van a ser abandonados. Se les va a acomodar en una cesta y esa cesta se va a lanzar al río Tíber. La cesta va a cruzar el río Tíber y cuando llegue a los pies del monte Palatino, Luperca, una loba, los habría encontrado y los habría amamantado. Esta es la famosa leyenda fundacional de Rómulo y Remo, porque esos niños, cuando crezcan, van a terminar fundando Roma. ¿Qué pasa con estos niños? La leyenda nos cuenta que Luperca los amamantó. Una versión del mito alternativa dice que Rea Silvia en realidad no habría muerto, sino que la diosa Vesta la habría salvado. Ustedes saben que de los mitos existen varias versiones. Los niños habrían estado unas horas con Luperca, pero luego un pastor encontró a los niños y se dio cuenta quién eran estos niños y se los llevó a su casa y los educó. Y les contó acerca de su origen. También aquí las leyendas van a variar de una versión a otra de cómo se enteraron los niños. Lo importante es que ellos se enteran cuando son grandes de que su abuelo, el legítimo rey de Alba Longa, está preso y que el tío abuelo, el usurpador Amulio, es el que gobierna. Y deciden ayudar al abuelo y junto a un grupo de amigos logran restaurar al abuelo en el trono. Pero los niños no quieren quedarse con el abuelo, sino que deciden fundar su propia ciudad, que va a ser Roma. Desgraciadamente, cuando funden Roma va a haber un conflicto entre Rómulo y Remo que los va a llevar a pelear. Y en esa lucha, Rómulo mata a Remo.
Rómulo continúa fundando la ciudad, pero luego va a tener otro problema junto a sus amigos. No tienen mujeres. Ellos son un grupo de hombres, un grupo de jóvenes. Y ha fundado una ciudad donde no hay mujeres. Por lo tanto, deciden raptar a las Sabinas, las mujeres de Sabinia, una ciudad también de la región del Lacio, cercana a la recién fundada Roma. Las mujeres se van con ellos, raptadas, pero algunas de ellas están contentas con su nueva suerte, otras no. Y obviamente los que están muy enojados son los sabinos. Y eso conduce a esta escena. Un enfrentamiento entre los sabinos para recuperar a sus mujeres. Sin embargo, finalmente esto va a culminar con un acuerdo. Algunas mujeres se quedan con sus nuevas parejas romanas, otras retornan a su ciudad de origen. En realidad, lo que tenemos aquí es una leyenda fundacional rodeada de símbolos. Partiendo por Eneas. Eneas es hijo de Venus, de Afrodita, para los griegos. Y Eneas tiene un romance con Dido, la fundadora de Cartago. Siglos después, Roma va a tener una guerra importantísima con Cartago, que va a definir la posición política de Roma en el Mediterráneo. El hecho de que los romanos desciendan por un lado de Venus, pero por otro lado también de Marte, son símbolos de lo que es la personalidad romana. Guerrera, pero también, como se podría decir, voluptuosa, cercana a los placeres, al romance. Afrodita es la diosa del amor, pero es el amor carnal el que representa a Afrodita, a diferencia del que representa Eros, su hijo, o Cupido. Por otro lado, el hecho de que Rómulo y Remo peleen y uno mate al otro, esto es una lucha fratricida. Esto nos está anticipando algo que va a ser muy frecuente en la historia romana, las guerras civiles. Y el hecho de que muy inicialmente también tengan una pelea con una ciudad vecina, representa todas las guerras que van a tener para conquistar otros territorios. Además, culturalmente, eso lo vamos a ver ahora, Roma en realidad lo que sabemos hoy es que es un conjunto de aldeas pequeñas que van uniéndose y creando una ciudad más grande que luego va a asumir un rol expansivo por toda la región del Lacio, que es su región, y luego por toda la península itálica, y cuando se le acabe la península itálica va a continuar hacia el Mediterráneo. En concreto, su primer objetivo va a ser Sicilia, donde van a chocar con los intereses de los cartagineses. Con Rómulo y Remo se funda entonces Roma. Ese episodio sería el año 0, o el año 1 en realidad, el punto de inicio de la historia de Roma. El año, para nosotros, 753 a.C. En ese momento comienza la primera etapa de la historia de Roma, que es la monarquía. Porque Rómulo se convierte en rey de Roma y sus descendientes van a ser los futuros reyes. Las leyendas hablan de 7 reyes. En realidad, no sabemos cuántos reyes pueden haber sido más. Los únicos reyes que tenemos certeza histórica que existieron son los 3 últimos, que eran de origen etrusco. Los etruscos es un pueblo que habitaba la región de la Toscana, en Italia, del cual los romanos también tomaron muchos elementos culturales. Los romanos, étnicamente, son latinos. Los latinos son un pueblo indoeuropeo que habría llegado hacia el 1200 a.C. a la región del Lacio, limitando al norte con los etruscos, que los etruscos al parecer se cree que tendrían vínculos con los hititas, y limitando al sur con los griegos, las famosas apoiquías de la Magna Grecia, de las que también los romanos habrían recibido mucha influencia cultural. De hecho, en el caso de los griegos tenemos bastante claro qué es propiamente griego. En el caso de los hititas y lo propiamente romano hay algunas dudas. Con los hititas hay mucha investigación en curso actualmente en Italia,
para poder dilucidar qué es propiamente etrusco, o sea, qué es propiamente latino-romano y qué es etrusco. Por ejemplo, el dios Jano, que es uno de los, es un dios que es propiamente romano habitualmente, pero algunos creen que puede ser de origen etrusco. Hasta el año 509 a.C. va a extenderse esta. No tenemos año cero, en realidad es año 1. Eso es como la gran. Esa es como una de las grandes dudas de la gente, el año 1. No hay año cero. Sí. A ver, el año 1. Sí, a veces uno se confunde y cree que el año 0 es el nacimiento de Cristo, pero en realidad es el 1. Como que no puede haber año 0 en realidad. Está mal dicho. Está como súper incorporado. Yo me acabo de equivocar, pero está mal dicho. Es año 1, es siempre. Los últimos 3 reyes sabemos que son de origen etruscos. No se sabe bien por qué. Hay teorías que los etruscos en el fondo trataron como de dominar Roma o una familia específica que emigró y se tomó el poder. No se sabe bien, porque después lo que va a pasar en la época republicana es que va a comenzar toda la expansión de Roma, y uno de los objetivos de conquista de los romanos son, por supuesto, las ciudades etruscas. ¿Cómo se acaba? No, po. No he dicho eso. El año 1 de Roma es el año 753 a.C. Sí, po. La monarquía se acaba porque un grupo de aristócratas romanos llamados patricios, después voy a explicar un poco qué significa esto de ser patricio, destituyen al último rey, que es Tarquino, llamado el Soberbio. Las razones serían 2. Una, el descontento por su actitud algo despótica, y la otra razón tiene que ver con un escándalo y con una tragedia muy fuerte. El hijo de Tarquino el Soberbio violó a una mujer, violó a Lucrecia, se hizo pasar por su marido que estaba de viaje y abusó de ella. Pobre mujer terminó muy mal, nunca se pudo reponer de este hecho, a pesar de que su entorno social salió a defenderla, y de hecho votaron a la monarquía por eso, pero ella nunca pudo reponerse y terminó suicidándose. Es bien triste la historia de la pobre Lucrecia. Con la destitución de la monarquía, comienza entonces en Roma la República. La República Romana inicialmente es bien parecida a la estructura que vimos de las polis griegas, es decir, tenemos una clase dirigente que asume los derechos políticos y que arma toda una estructura para reemplazar la figura del rey. Muy parecido a cómo es inicialmente Atenas cuando sea una aristocracia o una plutocracia. Después Atenas va a derivar en otra cosa. Y Roma en un tipo de república distinta. Van a terminar siendo diferentes, pero inicialmente son parecidas. La República Romana se va a extender hasta el año 32 a.C. ¿Qué ocurre en esa fecha? Se podría decir 22 a.C. o algunos autores dicen 27 a.C. Depende de qué hecho consideremos dentro del mismo proceso el fin de la República. El año 32 a.C. es cuando Octavio Augusto gana una guerra civil contra Marco Antonio, en la batalla de Actium. Y la proclamación de Octavio Augusto como tal, como Augusto, como emperador, es el año 27 a.C. El Imperio Romano se va a extender hasta el año 476, cuando el último emperador de Occidente es destituido, Rómulo Augusto. Sin embargo, para ese entonces el Imperio Romano era tan grande que en el siglo anterior, en el siglo IV, había sido dividido en 2 imperios. Imperio de Occidente, que es el que cae, en realidad se desintegra en el 476, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, que va a continuar existiendo hasta
1453, es decir, al final de la Edad Media. De hecho, habitualmente ese es el hito que damos para poner fin a la Edad Media. Cuando Tarquino el Soberbio es destituido y se desarrolla, se crea la República Romana, en Roma se va a desarrollar una idea de que las monarquías son nefastas. Y dentro de la clase dirigente romana, que son los patricios, aquellos que participaron en el fin de la monarquía se van a sentir muy orgullosos, van a ser verdaderos héroes nacionales y sus descendientes van a cargar con este estigma de ser los creadores de la república. Entonces, cuando la república llegue a su decadencia en el siglo I a.C. y tengamos a un Julio César, por ejemplo, acumulando poderes, los descendientes de esos mismos líderes que crearon la república van a asesinar a Julio César creyendo que así salvan a Roma y a la república. De hecho, uno de los que está, o sea, hay uno de ellos que es muy importante, Marco Junio Bruto, que es descendiente directo de uno de los líderes de la conjura contra Tarquinio el Soberbio. Y los romanos en general van a estar muy orgullosos de la república. Cuando Roma lleve un par de siglos siendo imperio, todavía va a haber gente que va a soñar, que va a evocar la época republicana y va a querer volver a ella. En principio, esta república romana es el sistema que gobierna una ciudad pequeña, de poca población, donde son los patricios quienes gobiernan. ¿Quiénes son los patricios? La palabra patricios proviene de pater, padre. Los padres fundadores. En ese sentido se asemeja, por ejemplo, a lo que uno habla de Esparta, de los espartiatas, o en Atenas de los eupátridas, es decir, la clase dirigente, los fundadores. En el caso de Atenas y Esparta son los descendientes de los invasores. En el caso de Roma son los descendientes de los fundadores. Y algunas familias incluso decían descender de los últimos reyes. Gente que normalmente tiene poder económico, son los que tienen más tierras cultivables y, muy importante, son ellos los que van a ostentar el poder político. En contraposición a los plebeyos, que es el resto de la población que inicialmente no tiene derechos políticos. Cuando se acabe la monarquía, hay una institución que existía desde antes, que es el Senatus, el Senado. El Senado va a pasar de ser, en la época monárquica, un organismo consultivo de apoyo al rey a ser la institución más importante, donde se redactan las leyes, se fija el presupuesto de gobierno y se declara la guerra. La guerra en Roma va a ser súper importante porque muy pronto en la época republicana se va a asumir este afán expansivo. ¿Por qué se llama Senado? La palabra Senado viene de senes, ancianos. Inicialmente era un consejo de ancianos, que lo conformaban los paterfamilias. Paterfamilia en Roma es el jefe de la familia. Familias romanas tenían un líder, un fundador, el hombre mayor. Ahora, esto tiene una línea de sucesión, entonces, cuando ese hombre mayor muere, el que lo hereda no es el que le sigue en edad, es el que le sigue en filiación. Por lo tanto, puede ocurrir, y ocurría, que el paterfamilias de una ciudad, de una familia, no sea el mayor de su familia, el más viejo, sino que sea el hijo mayor de alguien que ya murió. Entonces puede tener un tío abuelo, puede tener tíos, primos mayores que él, pero de él desciende el liderazgo. Entonces, no todos los senadores eran de edad avanzada, había de distintas edades, pero eran todos los representantes de estas familias patricias.
Y ellos son los que redactan las leyes, fijan el presupuesto y declaran la guerra. Pero además, todos los patricios que son mayores de edad asisten a los comicios, a unas asambleas en las cuales aprueban y rechazan las leyes que ha redactado el Senado y, muy importante, eligen por votación las magistraturas, que al igual como ocurre en la Atenas democrática, se realizaban elecciones de magistraturas una vez al año. Existen varias magistraturas, están los pretores, que son los que ayudan al cumplimiento, que son los que velan por el cumplimiento de las leyes, los cuestores, que son los que velan por el presupuesto y la recaudación de impuestos, los censores, que además de hacer los famosos censos, también ejercen una acción fiscalizadora sobre la conducta de la sociedad, y los tribunos. Los tribunos están a cargo de la defensa, se aseguran de que las leyes que saca el Senado, que se van a votar en los comicios, no perjudiquen a los ciudadanos. Inicialmente este es un sistema aristocrático, como dirían los griegos, o también le podríamos llamar oligárquico, porque solamente es un grupo el que tiene el poder. La magistratura más importante eran los cónsules, que son los que están a cargo del poder ejecutivo, así como el Senado estaba a cargo del poder legislativo. Los cónsules eran dos. ¿Por qué dos? Porque los romanos querían evitar que alguien volviera a manipular el poder, es decir, querían evitar una nueva monarquía. Entonces, si son dos, es más difícil que esto ocurra. Y tenían su mandato acotado a un año. Pero además se inventó, sobre todo pensando que Roma estaba siempre muy expuesta a las guerras, que ellos muchas veces buscaban, inventaron un cargo, una magistratura extraordinaria, cuando había algún problema mayor, guerra, peligro de guerra civil, convulsiones económicas. Cuando la situación estaba complicada, el cónsul, o sea, los dos cónsules, eran reemplazados por un dictador. El dictador entonces concentraba el poder de dos personas en una sola. Pero la idea, para evitar que se perpetuara en el poder, era que solamente iba a gobernar por 6 meses. O sea, era una situación extraordinaria. En Chile hablaríamos de un estado de excepción constitucional. El problema se va a generar cuando los dictadores se perpetúen en el poder, porque eso va a ocurrir, es lo que va a ocurrir con Mario, es lo que va a ocurrir con Sila, y después va a ocurrir también con Julio César. Aunque en el caso de Julio César va a ser una dictadura bien evaluada. Aunque no por todo, porque por algo fue asesinado. Muy importante es que en esta etapa de su historia, en la República, Roma comienza su expansión. Primero, obviamente, se va a ir apoderando de las ciudades y aldeas que tiene en la región del Lacio, es decir, va a lograr dominar todo lo que son este conjunto de ciudades latinas, y luego por el resto de la península itálica va a comenzar campañas para conquistar a los etruscos, para conquistar a los griegos. Cuando termine con los etruscos van a comenzar las campañas de conquista hacia el pueblo que está más al norte de Italia, que son los celtas. Y cuando la península itálica se les acabe, van a empezar a mirar al Mediterráneo y lo primero que hay es la isla de Sicilia. La isla de Sicilia estaba ocupada en su parte oriental por griegos, eran apoiquías griegas como como Siracusa, Catania y Agrigento. Y en su parte occidental, donde está Palermo, eran ciudades cartaginesas. Ahí comienza el choque entre Roma y Cartago.
Bueno, la guerra entonces va a tomar desde el inicio, desde cuando comienza esta expansión, gran importancia. Y aquí va a haber un problema importante, porque los romanos tienen que financiar las guerras y tienen y necesitan un ejército. O sea, la clave del Imperio Romano va a ser el ejército. Ay, no sé dónde quedó. ¿Las ciudades de Sicilia? Es que hablé de varias ciudades. En Sicilia había, en la parte oriental, griegos, en la parte occidental, cartagineses. Y por eso se va a desarrollar después la guerra contra Cartago. Pero vamos a hablar de eso después. Ya. De nada, que justo a alguien se le disparó el micrófono, entonces por eso no haber escuchado. ¿Qué necesitamos para la guerra? Obviamente necesitamos gente y necesitamos recursos. Y el tema es que, obviamente con los patricios, Roma no da abasto para financiar y pelear sus guerras, necesita a los plebeyos. Entonces, los plebeyos comienzan a pagar impuestos y a servir en el ejército. El tema es que los plebeyos no tienen derechos políticos, no pueden escoger magistraturas, no tienen la posibilidad de aprobar ni rechazar las leyes, no tienen una magistratura que los represente y los defienda, no tienen nada. Y eso lleva a los plebeyos a exigir sus derechos. Además existían leyes que los perjudicaban especialmente, por ejemplo había una ley que establecía que si no podían pagar sus deudas podían terminar siendo esclavizados, hay una ley también que prohíbe los matrimonios entre patricios y plebeyos, entonces había toda una discriminación legal hacia ellos. Entonces ellos deciden exigir sus derechos políticos a partir del año 493. Esto va a ser bien progresivo, la obtención de los derechos, pero la primera parte va a ser conflictiva y normalmente se le llama las luchas entre patricios y plebeyos, porque lo que va a pasar es que los plebeyos van a empezar a tratar de exigir sus derechos y los algunas discusiones, algunos conflictos, hasta que, como no se van a sentir escuchados en sus demandas, ellos van a amenazar. Y la amenaza va a tener que ser escuchada. La amenaza de los plebeyos fue que iban a abandonar la ciudad y a crear una ciudad nueva. Y que su primera medida iba a ser invadir Roma. Y el tema es que los plebeyos obviamente son muchos más en número que los patricios. Con eso los patricios estuvieron obligados a sentarse a conversar y obligados a ir progresivamente cediendo derechos políticos, que va a ser algo progresivo. En primer lugar, se van a crear los comicios tribunos, se van a crear unas asambleas para los plebeyos, se va a crear el cargo del tribuno de la plebe y de a poquito se va a ir permitiendo que los plebeyos vayan accediendo a todas las demás magistraturas. Después va a llegar un momento en que vamos a tener cónsules e incluso después, ya cuando Roma sea un imperio, emperadores de origen plebeyo. ¿Qué pasa después con la ciudadanía cuando Roma se expande fuera de Italia? En general, lo que va a ocurrir es que, obviamente, los descendientes de romanos que viven en la provincia son ciudadanos. Pero aquellos habitantes de la provincia, por ejemplo, un hispano o un norafricano, que colaboraba con Roma, y con la conquista y luego con la mantención del imperio, podía obtener la ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ya en el siglo III, cuando Roma está iniciando un primer periodo de decadencia? El Imperio Romano va a tener varias etapas de decadencia, aquí va a ser una, en el siglo III. Nos encontramos que para esa época, todos los habitantes del imperio, que son hombres libres, pagan impuestos. Sin embargo, los ciudadanos pagaban más impuestos que los que no eran ciudadanos.
Y el año 212, el emperador Caracalla necesitaba recursos. ¿Por qué? Porque en la época en que gobernó Caracalla era muy importante mantener al ejército contento. Él es el segundo de la dinastía Severa, es una dinastía que se impone después de un periodo de varias luchas entre varios pretendientes al trono tras la extinción de la dinastía Antonina. Y para eso necesitan tener al ejército de su parte. Y una de las medidas para tener al ejército de su parte es mantenerlo con buenos sueldos. Necesitaba mucho dinero, Caracalla. Y había hecho además varias campañas militares importantes, al igual que su padre. Hizo campañas en Germania, campañas contra los partos. Entonces necesitaba recursos. Y como necesitaba más recursos, decidió extender la ciudadanía para todos los hombres libres del imperio, para así obtener más impuestos y por tanto más ganancias. Esa es la verdadera razón de por qué Caracalla extendió la ciudadanía para todos los hombres libres del imperio en el famoso edicto de 212. Y un dato, que esto ya es medio cinematográfico, ustedes saben que se está filmando Gladiador 2. Gladiador 2 es ambientado en la época del emperador Caracalla. No sé si han visto el tráiler, es uno de los dos emperadores rubios que está vestido de una forma muy estrambótica. En realidad no, eso es un error histórico, Caracalla no era así, pero era tremendo. Sí, exactamente. Caracalla era un hombre muy cruel, muy tremendo, pero las descripciones que tenemos acerca de su personalidad, incluso de su aspecto físico, no concuerdan con la forma en que lo está representando la película. Pero bueno, Hollywood puede hacer lo que quiera. Igual la voy a ver la película, porque la Gladiador es una de las películas, de mis películas favoritas. Bueno, esto quiero que lo miren un momento, porque esto es súper importante para entender este mosaico cultural que era Italia. Lo que vemos en naranjo y en morado son territorios que eran latinos. Este pueblo que habría llegado hacia el 1200 a.C. y se habría instalado en el centro de Italia, que hablaban latín. Y estos pueblos latinos habrían recibido una fuerte influencia cultural de los etruscos, que son los que están en amarillo, desde el norte de la región del Lacio hasta toda la Toscana. La Toscana es donde está Florencia, por si acaso. Y lo que vemos en rojo son las apoiquías griegas, de las cuales también los romanos habrían recibido mucha influencia. O sea, no es casualidad que la leyenda fundacional de Roma se enlace con la mitología griega y la historia de Roma. No es casualidad que los dioses griegos y los dioses romanos en su mayoría sean los mismos. Hay algunos cultos como el de Vesta o el de Dionisio que en Roma van a tomar elementos distintos a cómo se desarrollaron en Grecia. Y en verde tenemos a Cartago. Cartago, esta ciudad del norte de África, que es una colonia fenicia. Los fenicios son un pueblo de Medio Oriente, ubicados en las actuales Siria y el Líbano, con fuerte influencia de Mesopotamia. Ya algo los mencionamos la clase pasada, creo, cuando hablamos de los dorios y de los cuales los fenicios obtuvieron su sistema de escritura. Son los grandes navegantes y comerciantes de la época, y crean también estas factorías o colonias como Cartago, Panormo, Palermo, y van a tener una fuerte presencia en este sector del Mediterráneo, en Córcega, Cerdeña, las Islas Baleares. Van a tener también presencia en Hispania. Por lo tanto, lo que le va a pasar a los romanos, esto fue el tiro, lo que le va a pasar a los romanos es que cuando ya terminen de conquistar el sur de la península itálica, van a comenzar a conquistar las apoiquías griegas en Sicilia. Y luego, avanzando hacia la parte occidental de Sicilia, es cuando van a chocar con los intereses de Cartago. Y se van a encontrar en Cartago con un ejército equivalente al de ellos, porque lo que les había pasado hasta ese momento era que siempre se habían logrado imponer. Pero con Cartago se encuentran con un tremendo ejército, con un nivel de estrategia
que en muchas ocasiones fue superior a Roma, y con un líder militar espectacular, que va a ser el famoso Aníbal. Sí y no. Se podría decir que sí, porque, a ver, efectivamente los dioses más importantes para los romanos son varios de los dioses griegos más importantes: Zeus, Júpiter, Minerva, Atenea, Juno, Hera, la triada capitolina. Esos son como los tres más importantes. Pero además, la diosa Vesta, que es Hestia para los griegos, cobra aquí fuerte importancia. Los otros dioses del panteón griego, ahora con sus nombres romanos, también son importantes. Marte, por ejemplo, es importantísimo porque es el dios de la guerra, es el padre de Rómulo y Remo, y los romanos son muy guerreros. Venus, la madre de Eneas, también va a ser importante, Afrodita. Pero tienen además algunos dioses propios y algunos cultos que son propios, como los lares, los penates, que están vinculados a los espíritus del hogar, al culto a los antepasados, en el caso de los penates. Está el dios Jano, que es este dios de dos caras, que está vinculado al presente y al futuro, y es un templo que cuando los romanos están en guerra tiene sus puertas abiertas, pero cuando los romanos están en épocas de paz, cosa poco frecuente, las puertas del templo se cierran. En el caso, por ejemplo, de Dionisios, el Dionisios griego es un dios que está vinculado a unos ritos mistéricos, está vinculado a... Los ritos mistéricos tienen que ver con la relación entre la vida y la muerte. Los romanos van a tomar todos estos cultos mistéricos, pero hay unas fiestas en honor a Dionisios que en el mundo griego, anterior al contacto con los romanos, eran fiestas culturales vinculadas a la vendimia, y de las cuales después va a derivar el ditirambo, que es un festival del cual va a derivar el teatro. Pero en el mundo romano, sobre todo en el mundo romano más tardío, antes de que se cristianicen, por supuesto, va a haber unas fiestas vinculadas a Baco, que es la versión romana del dios, que van a terminar siendo más que nada orgías, como que se les va a quitar toda esta connotación más mística y teatral que tenía en el mundo griego. Entonces sí podríamos hablar de un sincretismo, porque además los romanos van a conquistar muchos territorios. Y de los territorios que conquistan van adoptando algunos dioses, por ejemplo, la diosa Isis del mundo egipcio, al igual que la diosa Bastet, también del mundo egipcio, van a ser muy populares en Roma. Y en el caso de Medio Oriente, Mitra, que era uno de los dioses vinculados a los fenicios. De hecho, los soldados romanos, normalmente el dios al que más le van a rendir culto, ya en la época imperial, es a Mitra. Entonces sí, podemos hablar de un sincretismo cultural en el caso de los romanos. Bueno, ¿cómo se va a ir desarrollando esta conquista, esta expansión? El ditirambo. El ditirambo es esta fiesta dedicada a la vendimia y a Dionisio, de la cual va a derivar el teatro. Que inicialmente lo que eran como unos cantos, era un coro al que se contraponía un corifeo, eran como dos grupos que van narrando historias y se las van y van contestándose, pero después van apareciendo los personajes y las máscaras, es bien bonito toda la historia del origen del teatro griego. Es bien especial el teatro griego. Bueno, es la base de nuestro teatro, pero tiene muchas cosas diferentes. A veces se hacen obras griegas tomando los elementos del teatro griego, con las máscaras y todo, pero es un poco diferente al teatro que estamos acostumbrados. Y normalmente, claro, cuando vemos cuando vemos tragedias griegas, normalmente las adaptamos a cómo hacemos teatro nosotros. Pero hay algunos grupos que las hacen de esta forma más purista. Bueno, ¿qué va a pasar con la expansión romana? En Sicilia viene entonces el choque con Cartago. Cartago va a estar liderada por una familia, que son los Barca. El primer líder va a ser Amílcar, y luego vamos a tener a su sobrino Aníbal.
En el siglo III antes de Cristo y en el siglo II antes de Cristo son las guerras púnicas, que son 3. En estas guerras van a poner en jaque a Roma. Va a haber un momento en que los cartagineses van a desembarcar en Italia y van a lograr ocupar varios territorios romanos. Se van a desarrollar algunas batallas importantes, pero nunca fue una ocupación definitiva. De hecho, hay una batalla en la cual Aníbal estuvo muy cerca de las puertas de Roma, pero no se atrevió a tratar de ocupar Roma. Hay varias teorías al respecto. Se cree que Aníbal consideraba que no iba a tener la fuerza militar suficiente para hacerlo, y es muy probable. Roma era una ciudad muy bien defendida. Aníbal es el que desembarca en realidad en las Galias, en el sur de Francia, y desde ahí cruza los Alpes para poder llegar al territorio italiano, con un arma que los romanos nunca se esperaron, que fueron los famosos elefantes africanos, que deben haber sido poquitos porque estos elefantes fueron embarcados en el norte de África. Algunos puede que no hayan soportado muy bien el viaje en barco, y luego el cruce de los Alpes es muy probable que muchos de estos elefantes hayan muerto. Entonces deben haber llegado unos poquitos elefantes al territorio italiano, pero igual el impacto que generaron en los romanos fue tremendo. Una de las razones que llevó a los romanos a poder finalmente, después de 3 guerras, vencer a los cartagineses son las estrategias militares romanas, y sobre todo las de un hombre, Pluvio Cornelio Escipión, llamado el Africano. Él va a ser quien va a lograr derrotar a Aníbal. Derrotando a los cartagineses, los romanos van a lograr conquistar la isla de Sicilia, pero también van a lograr conquistar lo que es el corazón de Cartago, el norte de África. ¿Qué parte del norte de África? Túnez y una parte de Argelia, esa zona de África. Y también comienza la conquista de Hispania. Sí, es que los elefantes son animales muy sensibles. Entonces, claro, con el ruido de las trompetas se ponen muy nerviosos, y eso los hacía ponerse tremendamente agresivos. Los elefantes son animales que en general son bastante tranquilos, pero son muy sensibles y suelen desestabilizarse emocionalmente y volverse muy agresivos. Y como son gigantes, un elefante que está desregulado emocionalmente es un arma de destrucción masiva, pues es tremendo. Y los elefantes africanos además son enormes. Sí. Pluvio Cornelio Escipión. Además que puede que hoy día ande un poco gangosa porque la maldita primavera me tiene un poquito alérgica, y hoy día estuve súper congestionada en la tarde. Pluvio Cornelio Escipión, el africano. Gran personaje de la historia romana. Se inicia entonces así lo que los romanos van a llamar más tarde el Mare Internum, o más conocido como el Mare Nostrum. Sí, la batalla de Sama. Esa es la batalla donde Aníbal estuvo a las puertas de Roma. Aquí tenemos los famosos castrum o campamentos romanos. Los romanos, una de las razones de su éxito tenía que ver con una fuerte organización, importancia en las estrategias. Son ejércitos en general muy disciplinados y muy numerosos. Cuando hablamos de una legión son 3.000 hombres. Y además tienen todas unas divisiones, las centurias, las decurias, entonces todo muy jerarquizado. Eso va a ser clave para poder desarrollar un ejército que durante mucho tiempo se va a sentir invencible. Bueno, aquí les dejo una cronología de cómo va a ser la conquista de Italia, y si se fijan en algunas fechas, a veces ocurre que los romanos van a estar paralelamente con campaña del norte y campaña del sur.
Cuando sea la península itálica va a ser de esa forma, y después cuando comience la expansión por el Mediterráneo, pasa lo mismo. A veces hay simultáneamente una campaña en el norte y otra en el sur, o a veces una campaña hacia el este y otra hacia el oeste. Porque además ocurre que, como van creciendo cada vez más, esto va haciendo que la población vaya creciendo también exponencialmente. Entonces, más probabilidades tienen de generar ejércitos grandotes. Y además, esto era muy habitual en el mundo antiguo y también va a ser habitual en el mundo medieval, se contaba muchas veces con tropas auxiliares, mercenarios, de los mismos lugares limítrofes que iban conociendo o conquistando. El imperio llega, ya cuando es un imperio, llega a su máxima expansión el año 107, cuando Trajano conquista Dacia, que es Rumania actual. Para la época que estamos hablando, la República, tras las guerras púnicas, además del inicio de la conquista del norte de África, Sicilia e Hispania, se estaba ya iniciando la conquista de la Galia Cisalpina, es decir, de lo que es la actual Francia. De la Galia Transalpina. La Galia Cisalpina es lo que actualmente es el territorio donde está actualmente Milán, lo que actualmente llamamos Lombardía en Italia. Eso ya eran territorios celtas, galos. Eso ya lo había conquistado Roma hace rato, pero el año 118 a.C. comienzan entonces las primeras campañas hacia las Galias. Julio César es el que va a concretar las campañas de las Galias hacia el año 51 a.C. Bueno, cuando lleguemos al siglo I a.C., las guerras púnicas fueron en los siglos II y III a.C. Cuando lleguemos al siglo I a.C., todos los territorios que vemos en naranjo son los que gobierna la República Romana. Y esto de que la República Romana ahora gobierne mucho más que Roma, va a generar algunos problemas. No es tanto problema el tema de la estructura de autoridades, porque para gobernar todo esto se crearon obviamente nuevas magistraturas en las distintas provincias. Van a estar los procónsules, van a haber prefectos del pretorio para las distintas provincias. Hay toda una división político-administrativa que después va a ir creciendo a lo largo de la evolución desde república hacia imperio, y después en la época imperial también van a ir inventando nuevas magistraturas y nuevos sistemas. No es tanto ese el problema, pero sí, asociado a la extensión, hay una corrupción del sistema, hay crisis económica también, y todo eso va a llevar a que en el siglo I a.C. la república entre en crisis. Entonces, territorialmente, lo podemos ver acá, piensen en la cantidad de países que están ahí. Territorialmente Roma ya es un imperio, pero sigue siendo una república, desde el punto de vista político. Entonces las magistraturas van a tener que irse adaptando a esta nueva realidad, pero va a haber varios problemas de corrupción, varios problemas económicos. Habíamos dicho que antes de que comience todo esto, patricios y plebeyos están acercándose hacia una igualdad ante la ley. Tienen los mismos derechos y deberes. Sin embargo, se va a crear una brecha socioeconómica, podríamos decir, entre distintos grupos sociales. Porque va a haber grupos que van a empezar a enriquecerse mucho gracias a las guerras de conquista, y hay otros grupos que se van a empobrecer mucho. ¿Qué va a pasar en Italia, por ejemplo, desde el punto de vista de la agricultura? Los pequeños propietarios agrícolas italianos
van a encontrarse ahora compitiendo al producir el grano con trigo u otros productos agrícolas que provienen de las provincias del norte de África. El norte de África era muy rico en agricultura. Nosotros hoy en día, cuando pensamos en el norte de África, pensamos en un territorio más bien árido. Olvidémonos de eso. Norte de África, o sea, Túnez, Argelia, todos esos territorios, unido a Egipto, que lo van a conquistar después, son los graneros del Imperio Romano. Y también ocurre que las conquistas de Hispania y las Galias son territorios que también tienen potencial agrícola. Entonces va a llegar un momento en que los propietarios agrícolas italianos van a tener que enfrentarse a una fuerte competencia. Y los que son más débiles económicamente, pequeños y medianos propietarios, no van a poder competir. ¿Y qué van a terminar haciendo estos pequeños agricultores? Van a terminar vendiendo sus tierras a gente con más dinero. Entonces en Roma y en Italia en general, nos vamos a encontrar que en el siglo I a.C. va a haber importantes monopolios de la tenencia de la tierra. O sea, nos vamos a encontrar con grandes latifundios. Y eso va a generar un empobrecimiento de la población campesina. Va a haber un problema fuerte con las propiedades agrícolas de los romanos. Además, va a haber todo un problema con los veteranos de guerra, que muchas veces cuando terminan su carrera militar se encuentran bastante desprotegidos. Los hermanos Graco y más tarde Julio César y Octavio se van a encargar de eso, van a hacer reformas agrarias para tratar de aminorar ese problema. Y en cierto sentido lo van a lograr. En concreto, los primeros que van a hacer una reforma agraria en Roma son los hermanos Graco. Los hermanos Graco son descendientes de Pluvio Cornelio Escipión. Son nietos de Escipión. Uno de ellos se va a convertir en cónsul y como cónsul va a tratar de acabar con varios problemas de corrupción que hay en Roma y va a armar una reforma agraria. Sin embargo, va a ser asesinado. Unos años después, su hermano va a presentarse a ser cónsul y va a continuar la obra de su hermano. Sin embargo, va a terminar asesinado también. ¿Qué otro problema de corrupción había? Vinculado al tema del enriquecimiento de algunas personas, ocurría que empezó a haber mucho cohecho. El cohecho es la compra de votos. Va a haber distintas malas prácticas de gente con mucho dinero que quiere obtener poder político en Roma y va a usar entonces su poder económico para influir en el voto de otras personas. Y esto entonces va a ir creando que empiecen a llegar a las magistraturas personas que son corrompibles, va a haber abusos de poder, leyes que no se van a cumplir como es debido o leyes que no son del todo justas. Los Graco trataron de reformar el sistema y de evitar que la república cayera en esta espiral de corrupción, pero fueron asesinados. La crisis va a ir aumentando y nos vamos a encontrar que va a llegar un momento en que va a llegar un hombre con un discurso populista, es decir, partidario de mejorar las condiciones del pueblo y de aminorar los privilegios de los más poderosos, que es Mario. Mario es de origen patricio. Sin embargo, él quiere ayudar inicialmente al pueblo romano que se ve más desfavorecido. Sin embargo, para perpetuarse en el poder va a terminar siendo dictador. Y va a terminar perpetuándose como dictador y va a iniciar una persecución contra los patricios y contra los poderosos económicamente. Y esto va a terminar mal, va a terminar siendo derrocado y la dictadura de Mario va a ser precedida por la dictadura de Sila. Pero Sila, a diferencia de Mario, hace una dictadura para favorecer a los más poderosos. Y una de sus medidas va a ser vengarse de los partidarios de la dictadura anterior. Entonces vamos a tener una época en Roma con dos dictaduras seguidas, con
importantes episodios de persecución política, y cuando los romanos hacían persecución política eran muy crueles, porque no solamente la persecución política significa exiliar, es decir, expulsar al perseguido o ejecutarlo o encarcelarlo, sino que además la persecución política se hace extensiva a su familia. Entonces muchas veces todas las propiedades de ese perseguido político son incautadas, y esto muchas veces se hace en un acto súper violento en que llegan los militares a incautar esos bienes y atacan a la familia. Entonces muchas veces muere parte de la familia e incluso los esclavos. Eran episodios de mucha violencia. Entonces, ¿qué ocurre en Roma tras las dictaduras de Mario y Sila? Hay una profunda división entre los romanos. Lo que ocurre normalmente con las dictaduras. División de la población. Familias que se dividen en dos bandos, amigos que quedan divididos. O sea, una cosa muy dolorosa. En este contexto de una república que ya está quebrada, dañada, dividida, vamos a tener en un momento dos personas que van a llegar al consulado, Pompeyo y Craso. Dos personas con muchos partidarios. Pompeyo, porque es un gran político y además, y más importante que todo, es un gran general, con campañas destacadas en Medio Oriente, en Egipto, en el Reino de Israel, y también campañas destacadas en Hispania. Hay una ciudad que lleva su nombre en Hispania, Pompaelum, Pamplona, y otra ciudad en Italia que lleva su nombre, Pompeya. Las campañas militares de Medio Oriente, algunas fueron de conquista y otras son para ejercer protectorados. En esa época el Reino de Israel y el Reino de Egipto eran protectorados romanos. Eso había sido gracias a las gestiones de Pompeyo. Ese dato guárdenselo porque nos va a servir para un ratito más. Y Craso, en cambio, no es tan destacado como general, pero Craso es uno de los hombres más ricos de Roma. Y esto hace que genere un gran poder político, aunque se rumorea que suele practicar el cohecho. Pero además Craso, la razón por la que no es tan popular, tan querido, más bien, es porque parte de su fortuna la hizo comprando propiedades que habían sido expropiadas en la época de las dictaduras. Entonces mucha gente no lo quiere por eso, porque lo encuentra un oportunista, que hizo dinero de forma, como aprovechándose de la desgracia ajena. Ellos van a gobernar durante varios periodos. Les va a tocar enfrentar un momento que es bien difícil, que es la revuelta de los esclavos. Probablemente todos alguna vez vieron la película Espartaco o vieron la serie. Yo la serie no la he visto nunca, Espartacus. Pero Espartaco es un personaje de la historia de Roma que era un esclavo de origen tracio, búlgaro. Y él va a liderar, siendo gladiador, una rebelión de esclavos en Roma. Y es una situación bastante peligrosa para la República Romana, a la que Pompeyo y Craso supieron hacer frente. ¿Cómo terminó todo esto? Aplastando la revuelta, crucificando a los líderes en la Vía Apia, así terminó Espartaco. Pero para los romanos esto le va a dar a Pompeyo y Craso mayor prestigio, y van a sentirse confiados en estos personajes. Sin embargo, cuando van pasando los años y este dúo de personas siente que hay ciertos sectores sociales a los que ellos no llegan, a los sectores populares. Ahí ellos no tienen entrada. Tienen al ejército de su parte, tienen a los senadores, tienen en general a los patricios de su parte, pero los sectores más populares no logran tener llegada hacia ellos. Y por eso hacen esta famosa alianza secreta con Julio César, que es el primer triunvirato. ¿Quién es Julio César? Julio César es sobrino de Mario, pero era pequeño cuando ocurrió todo eso, así que
no se va a ver perjudicado con la caída de su tío, ni va a ser tan vinculado a los hechos negativos del gobierno de su tío, porque él no tuvo nada que ver. Pero al igual que el tío, inicialmente, Julio César, es una persona con gran y genuina preocupación por el bienestar de las clases populares y por el bienestar de todos los romanos en general. Es ambicioso, obviamente, como todos los políticos, pero de verdad quiere hacer cambios positivos para Roma. Julio César, desde muy joven, ha ido haciendo carrera política, ha sido magistrado en distintas magistraturas, fue edil, fue pontífice, entonces fue tribuno, entonces va teniendo distintos cargos que le van haciendo generar un prestigio y una confianza entre las clases populares. Y va a buscar beneficiar a las clases populares como tribuno y los distintos cargos que va a ir ejerciendo. Y como militar va a ir destacándose en distintas campañas. Aquí tenemos a los hermanos Graco. Y aquí están los dictadores con las estatuas derrumbadas. Aquí está Pompeyo y Julio César. Bueno, ¿qué va a pasar con este primer triunvirato? Este primer triunvirato va a ir teniendo problemas. En un momento va a haber un fuerte vínculo entre Pompeyo y Julio César que se va a concretar con un matrimonio. La hija de Julio César, la única hija que tuvo, se va a casar con Pompeyo. Pompeyo tuvo 4 matrimonios, eso era muy habitual entre los romanos porque las mujeres desgraciadamente solían morir en el parto. O sea, no siempre pasaba, pero era un riesgo habitual. Entonces era muy común que un hombre de 40 años o de 50 años se casara por segunda o tercera vez con una jovencita de 16 años. Era muy común. Hoy en día obviamente sería una situación que funaríamos, pero en esa época era muy habitual. Entonces Julia era una joven soltera de 16 años y Pompeyo ya tenía unos 40 años, estaba viudo, se casaron. Desgraciadamente Julia va a morir en su primer parto y su guagua también. Bueno, y después Pompeyo se va a casar de nuevo. Entonces vamos a tener un momento en que ellos fueron incluso familia, pero progresivamente se van a ir alejando, no por el tema familiar, sino que por temas políticos. Craso va a ser el primero que va a desaparecer de este triunvirato porque va a cometer, como dice el dicho, un craso error. Como de los 3 era el menos popular, decidió hacer algo para tratar de ser más popular y quiso ser como Pompeyo y liderar una campaña militar exitosa. El tema es que escogió el peor lugar, porque escogió el lugar donde el Imperio Romano nunca pudo lograr nada importante, que es el Imperio Persa. Craso muere en una fallida campaña contra los persas, que no había sido aprobada por el Senado. Entonces Craso lo que logró fue movilizar las 3 legiones más cercanas a él y las perdió, y perdió en la vida. Un desastre. Julio César va a liderar una campaña que es clave para la conquista de las Galias, que es la campaña contra Vercingetorix, que es un gran líder galo. Y Pompeyo está en Roma. Es bien raro lo que pasa aquí, pero normalmente cuando uno se adentra en esta historia, lo que se encuentra es una serie de dimes y diretes, rumores, malintencionados. Pompeyo empieza a escuchar que le dicen que Julio César, una vez que conquiste las Galias, quiere invadir Roma y hacerse con todo el poder. Y ante eso, ante ese rumor, Pompeyo logra que el Senado haga una orden
para que obligue a Julio César a volver a Roma solo, y se le amenaza de que si él cruza el Rubicón, que es el río que separaba las Galias de Italia, con sus tropas, eso el Senado romano lo va a interpretar como un ataque. Julio César no hizo caso, continuó la campaña, conquistó las Galias, pero los rumores continúan las tensiones y continúan las cartas entre uno y otro y se van volviendo cada vez más amenazantes. Porque en el fondo Julio César cree que Pompeyo cuando llegue a Roma lo va a sancionar, y Pompeyo cree que cuando Julio César llegue a Roma le va a quitar el poder y se lo va a hacer. Finalmente lo que va a pasar es eso. O sea, finalmente César, cuando termine la campaña de las Galias, va a decidir cruzar el Rubicón. Y al cruzar el Rubicón está desafiando al Senado y se genera una guerra civil. ¿Qué pasa con el ejército romano? Para el ejército romano, para la mayoría de los soldados romanos, esta va a ser una disyuntiva espantosa, no se van a saber qué bando tomar, porque es Julio César, este gran líder, tan preocupado por el pueblo, que acaba de protagonizar una campaña militar exitosa en las Galias, pero por el otro lado, Pompeyo Magno, el gran Pompeyo. O sea, es súper difícil. Va a ser una guerra civil muy compleja, que la gana Julio César. Esta guerra civil termina... ellos salen de Roma, se pelea en Grecia, la batalla final entre el bando de Julio César y Pompeyo es en Farsalia, y de ahí Pompeyo huye a Egipto. Y aquí se pone interesante la historia. Esto ya es Hollywood puro, pero es la base real. Alia jacta es, la suerte está echada, y es cuando Julio César cruza el Rubicón. ¿Por qué Pompeyo va a Egipto? Porque en Egipto había un faraón de la dinastía Ptolomeo, que es la dinastía que desciende de uno de los generales de Alejandro Magno, estamos hablando de uno de los reinos helenísticos, uno de los más importantes, que estaba bajo protectorado romano. ¿Qué significa esto? Ese rey, ese faraón, había tenido un problema político. Y Pompeyo con sus tropas lo habían ayudado a mantenerse en el poder. Se habían quedado unos soldados romanos apoyando a este faraón, y desde ese momento entonces Egipto pasó a ser un protectorado romano. O sea, sigue siendo independiente, pero le debe algunos tributos a Roma y tiene un apoyo militar permanente romano. El tema es que cuando Pompeyo llega a Alejandría, se encuentra que su amigo, su aliado, ya no es el gobernante, murió. Y el que está ahora es su hijo, un niño como de 14 años que se llama igual, Ptolomeo. Y este niño, muy mal aconsejado, decide matar a Pompeyo, porque sabe que detrás de Pompeyo viene Julio César. Y cuando Julio César llega, le ofrece la cabeza de Pompeyo, cosa que a Julio César no le parece nada de bien. Julio César se entera que ese niño, Ptolomeo, inicialmente había sido puesto en el trono junto a su hermana Cleopatra, que era un poco mayor, unos 18 años. Pero a diferencia de Ptolomeo, que es un niño bastante mal aconsejado y que normalmente nos lo representan como un niño malcriado, así, Cleopatra es una mujer muy culta, muy estudiosa, y que además tiene como partidarios a hombres que son como ella, las mentes más brillantes de Alejandría. Alejandría es una ciudad intelectualmente súper potente. Recuerden el tema de la biblioteca, el sueño de Alejandro. Entonces había gente con un peso intelectual muy importante que aglutinaba toda la tradición cultural de Egipto, de Grecia y del mundo oriental. Entonces, un peso pesado. Y esos son los que apoyan a Cleopatra. Entonces Julio César decide apoyar a Cleopatra para que Cleopatra quede como la faraona. Y es en ese contexto en el que se desarrollaría el famoso romance entre Julio César y Cleopatra, del que habría nacido un niño que después fue entronizado como heredero de Cleopatra, el famoso Ptolomeo Cesarión.
pero al que Julio César nunca reconoció como heredero. A pesar de lo que dicen las películas, nunca fue reconocido como hijo legítimo ni como heredero, porque de hecho cuando ese niño nació, Julio César no estaba en Egipto, ya se había ido a Roma, obvio, a gobernar. Lo que pasa es que después hubo un viaje de Cleopatra a Roma con el niño. Bueno, volvamos a Julio César. Julio César vuelve a Roma y el Senado lo va a declarar dictador perpetuo. ¿Por qué? Porque la situación en Roma estaba bastante convulsa, bastante complicada. Hay crisis económica, hay un aumento de la delincuencia, hay corrupción en las magistraturas y Julio César logra poner orden, logra hacer un montón de obras públicas también, mejora la situación económica de los más pobres, es un buen gobierno. Pero empiezan nuevamente los rumores de que Julio César en realidad lo que quiere hacer es convertirse en un monarca como los monarcas orientales. Y el hecho de que tenga esta amante egipcia, sí, hace rato que lo dije, ¿se escucha bien? Entonces, el hecho de que tenga esta amante egipcia también ayuda a alimentar todos los rumores, aunque no era raro que tuvieran amantes, pero bueno. El tema es que se empieza a recelar del poder que está acumulando Julio César y de que Julio César se quiere perpetuar en el poder. ¿Quiénes empiezan a recelar de esto? Los senadores, sobre todo aquellos senadores que se consideran a sí mismos como los garantes de la República. Y uno de ellos es Marco Junio Bruto. Y ahí comienzan a conspirar. Y Marco Junio Bruto era una persona cercana a Julio César porque su madre era amiga de Julio César. O sea, lo conocía desde chiquitito y había también otro rumor que decía que en realidad Julio César era el padre biológico de Bruto. No lo sabemos si es verdad, pero existían vínculos afectivos importantes ahí. Y este grupo de hombres decide sorprender a Julio César en el Senado para asesinarlo. El famoso Idus de marzo. Los Idus de marzo son los días en el calendario romano que son alrededor entre el 15 y el 21 de marzo. Son los Idus de marzo. Los romanos tenían como una forma de agrupar los días del calendario. Por ejemplo, las calendas son los primeros días del mes. Los Idus son como los días del medio. Entonces, por ahí, por esas fechas, entonces, o sea, alrededor del 15 de marzo, Julio César debía asistir al Senado como era habitual y ese día se las arreglaron para que César anduviera sin escolta. Acá las películas lo han manejado de distintas formas. Hay una serie muy buena que se llama Roma, que es de HBO, que es ficción, pero que es contextualizada en esta época. Muy buena, está muy bien ambientada. La historia, la parte histórica es un poco novelada, bastante. Tiene varios errores, podríamos decir, varias licencias, pero igual la serie es bien recomendable. Bueno, y lo que ocurre con Julio César, tal como lo narra Suetonio, es que va a entrar al Senado un senador, como que le va a tomar el brazo y lo va a distraer porque tenía un pariente exiliado y quiere que Julio César lo indulte, entonces empiezan a conversar, a discutir, y ahí van a aprovechar otros senadores para irlo apuñalando, y va a recibir varias puñaladas. Así muere Julio César, y los que están detrás de esto creen que están salvando a la República y a Roma. Creen que son los héroes, y ellos se toman el poder, se toman el gobierno. Sin embargo, el asesinato de Julio César va a causar un repudio general. Y esto va a llevar a que se arme una nueva guerra civil, porque va a haber tres hombres, Marco Antonio, Lépido y Octavio, que van a reivindicar a Julio César y van a combatir
a estos asesinos. Va a haber entonces una nueva guerra civil y un segundo triunvirato. Marco Antonio y Lépido son dos generales importantes vinculados a Julio César, cercanos a él. Lépido, de hecho, era el jefe de la caballería. Marco Antonio es un hombre que estaba casado con una mujer muy rica, una de las mujeres más ricas de Roma, Fulvia, que va a ser la primera mujer romana de la que se acuñó una moneda con su cara. Pero además Marco Antonio es un gran general y es un hombre muy popular en Roma. Que además era un gran orador. Era como el heredero natural de Julio César desde lo político. Pero el heredero legal de Julio César es su pariente hombre más cercano, Octavio, su sobrino. Es su sobrino nieto en realidad. Octavio, para que se hagan una idea, si Marco Antonio y Lépido tienen alrededor de 35 años en esta época, Octavio tiene 18. Es jovencito. Y parece que no matará una mosca en este momento, es un niño tímido, muy estudioso, que se ha destacado harto en sus estudios, pero en el servicio militar anduvo ahí nomás porque es medio enfermizo. Entonces como que Marco Antonio y Lépido pensaban que iban a poder relegarlo a un segundo plano o deshacerse de él, pero va a ser todo lo contrario, porque Octavio va a saber ser muy astuto. Cuando ellos se repartan del gobierno, la forma de repartírselo va a ser Marco Antonio, por su experiencia militar, se va a las provincias orientales. Lépido, a África, y Octavio, Europa, instalado en Roma, al lado del Senado. Muy pronto, Octavio va a lograr dominar a Lépido. Y de hecho, Lépido se termina emparentando con Octavio. Y lo mismo va a pasar con Marco Antonio, porque Marco Antonio, en un momento, va a intentar oponerse a Octavio. De hecho, el hermano de Marco Antonio, que se va a quedar en Roma, va a intentar oponerse a Octavio. Esto va a llevar a una casi guerra civil que va a terminar con un acuerdo. Y como para ese entonces Marco Antonio está viudo y la hermana de Octavio, Octavia también, se hace un matrimonio. El tema es que en sus estancias en Oriente, Marco Antonio conoce a Cleopatra. Y aquí vamos a tener una relación que es explosiva, porque Cleopatra es una mujer muy atractiva, muy culta, muy inteligente, y Marco Antonio es un hombre también muy atractivo, pero muy asiduo a las fiestas, ese es como su punto débil. Y ellos dos van a iniciar una relación que al principio, bueno, ella va a ser la amante, pero va a llegar un momento en que Marco Antonio va a abandonar a Octavia por Cleopatra. Entonces ahí va a venir un conflicto familiar. Pero después este conflicto familiar se va a traducir en un conflicto político, porque a Octavio empiezan a llegarle rumores, nuevamente, de que lo que pretende Marco Antonio con Cleopatra es armar un reino con las provincias orientales. Y esto va a llevar a que Octavio logre que el Senado le declare la guerra a Marco Antonio. Y aquí está ya una nueva guerra civil, la última guerra civil de la República, que la va a ganar el bando de Octavio, por supuesto. Octavio nunca se destacó mucho en campañas militares, pero para eso tenía a uno de sus mejores amigos, a Marco Vespanio Agripa, el que después va a ser el marido de su hija. Y Agripa logró vencer a Marco Antonio y Cleopatra en una batalla naval frente a las costas de Grecia. Actium. Tuvo 3 hijos con Cleopatra, de hecho. No, Octavio no, Marco Antonio. Marco Antonio tuvo 3 hijos con Cleopatra, tuvo 2 gemelos, un niño y una niña, y tuvo otro hijo más. Que lo que pasa con esos niños es insólito además. No, a Cesarión lo mandaron matar, pero a los hijos de Marco Antonio no. Pues fue una cosa insólita. Octavia para mí es una mujer que habría que canonizar, porque Octavia se casó con este hombre, con Marco Antonio, que era viudo. Y ella terminó de criar a los hijos del primer matrimonio de Marco Antonio. Ella tuvo 2 hijas con Marco Antonio, pero hay 2 de los hijos de Cleopatra y Marco Antonio que terminaron en la casa de Octavia y ella los tuvo que criar también.
aunque murieron jóvenes, así que ahí no se sabe qué pasó. No, insólito, sí, no, tremendo, sí. Sí. Y a pesar de lo que muestra la serie Roma acerca de Octavia y su madre, eran como dos mujeres que eran como el ejemplo de las matronas romanas. Absolutamente, es mejor que cualquier teleserie Roma. Sí, y está, bueno, y después la historia de la primera dinastía es pero tremenda. Bueno, Octavio va a quedar entonces como el único gobernante y se va a convertir así en el primer emperador. El Senado lo va a nombrar imperator. Imperator en realidad es general victorioso. Pompeyo y Julio César también habían recibido esa connotación, pero lo van a nombrar también Augusto. Cuando hablamos de emperador romano, en realidad es el Augusto. Ese es así se llama el cargo que establece que es emperador. Augusto es majestad. Pero ¿cuál va a ser la gracia de Octavio? Que Octavio va a decidir mantener parte de las instituciones republicanas. Octavio va a tomar el poder en un momento en que en Roma está el gran caos. Tercera guerra civil seguida. Y el Senado le ofrece lo que él quiera. El Senado incluso le dice si quieres ser rey. Y Octavio le dice, no, yo no voy a ser rey, se le hace de rogar. Y finalmente llega una negociación. Yo voy a aceptar los cargos que ustedes me dan, pero yo voy a mantener las instituciones republicanas, incluso los consulados. Ahora, lo que va a pasar en la práctica es que el emperador va a ser quien postule a los candidatos al consulado. O sea, va a generar más poderes, pero va a haber, pero todavía los romanos van a poder seguir aprobando y rechazando sus leyes y van a poder escoger a sus magistraturas. Y el Senado va a seguir teniendo importancia hasta que el imperio se acabe. El gobierno que va a ser este primer emperador, que va a ser Octavio Augusto, va a ser excelente. Va a ser un gobierno de importantes reformas legales, de importantes obras públicas y muy importante, esto va a ser la clave para el éxito de este primer emperador, es el tema de la Pax Romana. Octavio se da cuenta, además que Octavio no es soldado, acuérdense que eso es importante, porque a lo mejor si fuera soldado no lo habría hecho. Octavio se da cuenta que uno de los problemas, una de las raíces de los problemas de Roma, es el hecho de que Roma siempre está en guerra. Entonces decide no hacer más campañas de conquista, mantener el imperio del porte que está, que no era menor. ¿Va a haber guerras durante el gobierno de Augusto? Sí, porque le va a tocar sobre todo una campaña en Germania, que es terrible, donde perdieron 3 legiones, la famosa campaña de Varo, en los bosques de Teutoburgo, por una sublevación de una zona de Germania que ellos ya controlaban, la zona del rey. Entonces ahí hay una guerra importante y después luego sus sucesores van a tener varias campañas en Germania importantes. Durante su gobierno no va a haber entonces campañas para expandir el imperio, sí para mantenerlo, son inevitables. Entonces, eso va a llevar a una prosperidad económica que él va a saber aprovechar. El gran problema de la dinastía de Augusto, que es la primera, la dinastía Julio-Claudia, es que es una dinastía llena de enredos, de escándalos, hay incluso relaciones incestuosas, o sea, si quieren ahondar acerca del tema, yo les recomiendo leer el libro Dinastía de Tom Holland y si les gusta la literatura, la novela Yo Claudio de Robert Graves, que hay hasta una serie antigua de la BBC acerca de eso. O sea, mejor que cualquier teleserie. O sea, ahí están las historias de Tiberio, de Claudio, de Nerón, de Calígula, los famosos emperadores. Esos son los primeros emperadores. Algunos fueron buenos y otros fueron muy malos. Y de hecho el último de ellos, Nerón, fue un muy mal emperador y por eso va a ser derrocado. Se habla mucho acerca de los excesos de la vida privada de Calígula y Nerón. Ambos fueron derrocados y asesinados. Pero más allá de los excesos, lo que a los romanos les va a molestar en general no es lo que hagan los emperadores en su vida privada, sino que es el que descuiden sus labores de gobierno. La dinastía es considerada la que lleva al Imperio Romano a su apogeo y además a su máxima expansión geográfica, es
la tercera dinastía, la que Edward Gibbon llama la dinastía de los 5 buenos emperadores. 5 gobiernos seguidos que fueron bien evaluados. Ya nos quisiéramos nosotros algo así, 5 buenos gobiernos. O sea, como, wow. Entonces, con ello, Roma llega a su máxima expansión. Esa es la famosa dinastía antonina. La dinastía de Trajano, de Adriano y Marco Aurelio, por nombrar algunos. Cuando muere Marco Aurelio, el año 180, producto de una peste que contrajo en una campaña en Germania, comienza la decadencia del Imperio Romano. Ahora, él no es el último de la dinastía, el último es su hijo, Cómodo, que al igual como ocurre con Calígula y Nerón, son imperios que están marcados desde la chismografía por los excesos del emperador, pero más allá de lo que ocurrió en su vida privada, el problema es que descuida las labores de gobierno. Y Cómodo es un niño, un joven en realidad, que cuando hereda el trono no sabe qué hacer con él. Porque ahí estuvo el error de Marco Aurelio. El secreto de por qué lograron 5 buenos emperadores seguidos es porque el emperador siempre asoció al trono a su funcionario, a su brazo derecho, a su funcionario más importante, no a su pariente más cercano. Entonces, el asociar al trono significa que empieza a cogobernar junto con él su heredero. Entonces, el heredero, al ser asociado al trono, empieza a tener desde antes de asumir el gobierno total experiencia. Y además ellos tienen el acierto de escoger a su brazo derecho. Sí, Gladiador tiene también hartas licencias históricas, pero de hecho Marco Aurelio tuvo un asociado al trono, que fue Lucio Vero, pero se murió antes que él, y por eso habría terminado escogiendo a su hijo Cómodo. Lo que muestra la película Gladiador obviamente es otra cosa, yo sé, si la vi, la he visto varias veces, me encanta, pero como les digo, hay harta licencia histórica. Ese es el contexto. Y con eso comienza la decadencia del Imperio Romano, con la muerte de Marco Aurelio, el año 180. Esta es una maqueta bien bonita que hicieron los italianos a principios del siglo XX, de cómo, de recreando la Roma imperial en tiempos de Augusto. El único error que tiene es que en realidad las ciudades romanas no eran blancas por completo, sino que eran bastante más coloridas, pero están muy bien recreados los edificios. Aquí tenemos la columna de Trajano, que es el que conquistó Dacia, y eso es lo que la columna narra en su bajo relieve. El Castel Sant'Angelo o mausoleo del emperador Adriano, que es el lugar donde después varios emperadores van a ser sepultados, y más tarde, cuando el imperio se cristianice, esto va a terminar siendo una iglesia. Y aquí tenemos a Marco Aurelio. Marco Aurelio además es un emperador filósofo, seguidor de la filosofía estoica. Escribió acerca de sus reflexiones filosóficas. De hecho, la otra vez me dio gusto porque un alumno de primero medio estaba leyendo los pensamientos de Marco Aurelio y fue como, bravo, muy bien. Bueno, con la muerte de Marco Aurelio comienza una etapa del Imperio Romano que se llama normalmente el Bajo Imperio, que es como ya empezando la decadencia. Estamos súper pasados en el tiempo, voy a resumir esto brevemente. El imperio comienza progresivamente a entrar en crisis, viene después de una lucha política entre varios emperadores, hay varios emperadores en un año, vienen los severos, la dinastía severa es la de Caracalla, pero es una dinastía que no dura mucho tiempo y donde toda la crisis se va perpetuando. Vamos a tener una crisis en la autoridad imperial, una crisis económica, vamos a tener un ambiente de corrupción generalizado, y a fines del siglo III aparece Diocleciano. Diocleciano se impone en el poder y intenta frenar con éxito inicialmente la crisis, haciendo una reforma que es bien profunda. En primer lugar, reforma político-administrativa. Decide que el Imperio Romano es demasiado grande
para ser gobernado por un emperador, así que él comienza con el sistema de la tetrarquía. 4 emperadores, 2 Augustos, uno en Nicomedia, Izmik, en Turquía, otro en Milán, dice no, Roma no está bien ubicada geográficamente, voy a tener al Augusto en Milán, y 2 Césares, que son viceemperadores, o sea, los asociados al trono, los futuros herederos. Uno lo deja en Sirmium, en Belgrado, y el otro lo deja en se me olvidó la ciudad, en Treveris, en Alemania, en el Rin. O sea, los Césares están en regiones fronterizas. Además, hace una reforma monetaria, porque uno de los problemas económicos que tenía el Imperio Romano en esa época era una devaluación de la moneda, una inflación. Y hace también toda una reforma político-administrativa, hace modificaciones en las provincias. Todo esto logra crear una administración saneada, logra frenar la corrupción, hace un muy buen gobierno. El problema es que Diocleciano jubiló y se retiró a Croacia. En Split vivió sus últimos años. Pero entre Split y Skopje, que es la capital de Macedonia, fluctuaba entre esos dos lugares. El problema es que los tetrarcas no se van a conformar con gobernar un cuarto del imperio y van a querer ser los gobernantes de todo. Entonces, tras el reto de Diocleciano va a estallar una guerra civil. Y uno de los hijos de esos tetrarcas originales, que es Constantino, va a lograr hacerse con el poder, va a terminar siendo el gobernante de todo el Imperio Romano. También durante su gobierno va a intentar frenar esta crisis creciente. A Constantino lo vamos a ver también vinculado a la historia del cristianismo, porque va a ser él el que va a decidir dejar de lado la persecución de los cristianos y permitirles que existan legalmente, y va a empezar la promoción del cristianismo, pero todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y Constantino además funda una nueva Roma, Constantinópolis. En la pequeña apoiquía de Bizancio va a hacer toda una serie de obras públicas, incluyendo un acueducto, para hacer de Constantinópolis la nueva capital. Y va a fluctuar entonces su gobierno entre Roma y Constantinópolis, pero cuando muera va a decidir nuevamente que Diocleciano tenía razón y divide el imperio en dos. Así vamos a tener momentos en que el imperio tiene un solo emperador y otros en que tiene dos. El último emperador que tiene todo el poder es Teodosio, que también logra frenar la crisis imperial. De hecho, la clase subsiguiente, cuando veamos los germanos, vamos a ver que Teodosio, sí, va a lograr pactar de forma exitosa con las primeras migraciones germanas. Porque antes de su reinado, en tiempos de Valente, habían ingresado los visigodos, pero los visigodos van a terminar generando un conflicto que va a terminar haciendo que el emperador Valente deba enfrentarse a los visigodos, y ahí va a morir Valente en la batalla de Adrianópolis. Pero Teodosio va a asumir después el imperio, y Teodosio va a lograr repactar y mantener a raya, mientras él esté reinando, a los visigodos y a todas las otras tribus germánicas que van entrando. El tema de los germanos lo voy a explicar cuando veamos los germanos, porque si no se van a enredar mucho y se nos va a hacer muy tarde. Una vez que Teodosio muera, lo van a heredar sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Estos jóvenes no tienen las habilidades políticas del padre, y además Teodosio cometió varios errores. O sea, Teodosio logró mantener a raya la crisis del imperio, pero igual cometió algunos errores. Sus decisiones van a terminar debilitando mucho Occidente. Y uno de los grandes problemas que se va a ir generando en el imperio tiene que ver con la lucha interna que tienen los prefectos del pretorio, que son los generales más importantes que tienen los emperadores. Empieza a haber muchas luchas políticas entre los grandes generales romanos, que son siempre los que alzan y deponen emperadores, y estos
jóvenes que heredan el poder son bastante débiles. Sobre todo el que se queda con la parte occidental, porque el que se queda con la parte oriental tiene la fortuna de que sus asesores son mejores y más astutos y saben manejar bien el tema de las migraciones germanas. En cambio, en Occidente la migración germana se desata, además comienza a haber cada vez mayor protagonismo de los germanos en el ejército, siguen además las luchas entre los generales, hay una crisis económica que tiene momentos, pero en general se va a hacer cada vez más acusada. Hay algunos autores que hablan de un déficit de reclutamiento en el ejército romano, que cada vez había menos jóvenes romanos queriendo ingresar al ejército. Y eso, las últimas investigaciones han dicho que es más como un mito. Hay un libro que leí yo hace poco que me actualizó mucho acerca de todo esto, que es El águila y los cuervos, de José Soto Chicas, que tiene una visión más crítica de lo que habitualmente hemos estudiado acerca de la caída del Imperio Romano, que es toda la línea de Edward Gibbon, de la decadencia y caída del Imperio Romano. El tema es que el Imperio Occidental progresivamente empieza a decaer y el Imperio Oriental logra mantenerse. El Imperio Oriental es más rico, está mejor defendido, está mejor gobernado. ¿Y el colapso cuándo va a venir? Bueno, aquí tenemos a Caracalla con sus famosas termas y este es el emperador que hace el famoso decreto del 212, el que extiende la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. La monedita de oro de Diocleciano, que esta es la moneda más valiosa que tuvo el imperio. Esta es la famosa tetrarquía de Diocleciano. Aquí tenemos a Constantino y a Teodosio. Va a llegar un momento en que Roma ni siquiera va a ser la capital del imperio de Occidente, sino que va a ser Ravenna, que es una ciudad que está geográficamente menos expuesta que Roma a las invasiones. Y lo que termina ocurriendo es que el imperio romano en realidad se desarmó. Y de hecho, un hito que es clave para la decadencia de Roma es cuando los vándalos se apoderan del norte de África. Porque el norte de África es el granero del imperio occidental. Del imperio oriental obviamente es Egipto. O sea, el norte, el noreste. El noroeste, o sea, Túnez, Argelia, Marruecos, toda esa zona, termina bajo el poder de los vándalos. Y eso es lo que va a pasar, así se desarma el imperio romano. Estos germanos que ingresan inicialmente de forma pacífica, firmando el Foedus, que es este pacto en el cual ellos reciben un pedazo de tierra, más que un pedazo de tierra, un terreno grande, a cambio de servir en el ejército, lo que va a ir generando a la larga es que los germanos vayan ocupando provincias enteras. Los romanos, cuando empiezan a darle territorio a los germanos, son bien cautos, no les dan nunca costa mediterránea, y habitualmente les dan territorios que no son tan ricos, y esto va a generar conflicto obviamente con los germanos, y muchas veces los germanos no se van a quedar en el lugar asignado, muchas veces no van a participar en el servicio militar, como estaba acordado, y muchas veces también, para ser justa, los germanos fueron víctimas de abuso de poder por parte de las autoridades locales. Entonces, se va generando todo un problema donde los germanos muchas veces van ocupando más territorio del que poseen, los que están en el ejército empiezan a tener más protagonismo en el ejército, y además, en el siglo V comienza una fuerte presión en el centro de Europa que hace que estas migraciones se desaten porque el centro de Europa comienza a estar dominado por los hunos. Y los hunos van ocupando territorios y esclavizando a la población, entonces los germanos huyen de los hunos entrando al imperio. Hasta que va a llegar un momento en que Atila, el líder de los hunos, también ingresa en el imperio y saquea y devasta varias ciudades. Normalmente cuando hablamos de las invasiones de Roma, esto lo vamos a profundizar en la próxima clase, por ejemplo, año 410, cuando los visigodos invaden Roma, en realidad, más que una invasión, es un saqueo, es entrar a la ciudad, saquear, destruir, se raptan incluso una princesa, hagan la placida y se van.
hay mucho que es expedición de saqueo, pero también empiezan como a apoderarse de territorios. Y finalmente vamos a llegar a un momento en que los emperadores no duran nada y son generales romanos. Generales romanos que duran 1 año en el poder, a lo más 2 años, luego llega otro general, les hace un golpe de estado y se nombra como nuevo emperador. Así va a ser la situación hasta el año 475. El año 475, un general germano, que no sabemos bien de qué tribu era, pero que había helenizado su nombre y era conocido como Orestes, y se había casado con Flavia Serena, una princesa romana, decide poner a Julio Nepote. Julio Nepote es el último general romano que fue emperador. Y en lugar de Julio Nepote, nombra a su hijo, que tenía 12 años, Rómulo, como emperador, porque él no puede ser emperador porque no es romano. Pero su hijo Rómulo sí es romano, hijo de Flavia, lo nombra emperador. Y 1 año después llega otro general germano llamado Odoacro, de la tribu de los Hérulos, que irrumpe en Rávena, en el Palacio Imperial, asesinó a Flavia y a Orestes, derrocó a Rómulo y al niño lo encerró, lo tomó prisionero. No sabemos qué pasó con ese niño. Pero Odoacro tampoco puede declararse emperador romano, además que el Imperio Romano de Occidente ya no existe, porque así como está quedando este caos en Ravenna, en Hispania hay en el norte de Hispania y en Toledo una presencia permanente de visigodos que tienen además una parte del sur de Francia ocupada. El norte de Francia, de lo que es la actual Francia, están los francos. En el Rin están los alamanes, o sea, ya tenemos provincias enteras que están ocupadas por tribus germanas. Entonces, Odoacro se da cuenta que el Imperio Romano en realidad ya no existe, es una ficción. En el norte de África están los vándalos. Entonces, él se declara rey de Italia y de Croacia en realidad. Arma un reino, que es el reino érulo, y declara el trono de Roma vacante, y de hecho envía todas las insignias imperiales, unos broches, unas espadas, el yelmo de Constantino, al Imperio Oriental. Él dice, el Imperio Romano de Occidente ya no existe, yo ahora voy a ser rey de Italia y de Croacia. Durante 10 años, Odoacro fue el rey de Italia y de Croacia, pero luego van a llegar los ostrogodos y lo van a derrocar y van a armar el famoso reino ostrogodo que duró 90 años en Italia y Croacia. Por su parte, el Imperio Oriental, que en ese momento es gobernado por Zenón, va a lograr salir bien de toda esta crisis y va a continuar existiendo hasta 1453. Esta es la última moneda acuñada por un emperador romano. Si la comparamos con el solidus de Diocleciano, es súper notorio el nivel de crisis económica que había en el imperio. Porque en esa época la inflación se nota en la calidad física de las monedas. Mientras más oro tiene la moneda, o más plata, según sea el tipo de moneda que sea, más vale. Acá esta moneda obviamente tiene un porcentaje de oro muy menor y es mucho más planita. Bueno, aquí les dejé una cronología de la caída del imperio. Vamos a volver a hablar un poco más de la caída del imperio la próxima semana, pero cuando hablemos de los germanos. Y esto es muy bonito, está en el mosaico, en el baptisterio arriano de Rávena, y es el trono imperial vacío. Bueno, ¿qué es lo que heredamos de los romanos? En primer lugar, lo más importante, el latín, la base de las lenguas romances. Además es el idioma del culto católico y es el lenguaje que va a ocupar toda la actividad cultural y educacional de Occidente hasta el siglo XVIII. Porque recuerden que las universidades nacen en la época medieval y en las universidades el idioma que se hablaba y en el cual se impartían las asignaturas eran en latín. Por eso, por ejemplo, si ustedes saben algo de química, se acordarán que los elementos químicos están en latín. Por eso plata es Ag. Si saben algo de botánica o de los nombres científicos de los animales y las plantas, por ejemplo, todo lo que es la taxonomía,
Todos los nombres científicos de los animales y las plantas están en latín, porque el que inició eso fue Carlos Linneo, en el siglo XVII. Todavía se usaba el latín para eso. Entonces, el latín, a pesar de que hoy decimos que es una lengua muerta, todavía tiene mucha influencia en el mundo actual y sobre todo a través de las famosas lenguas romances. Y ojo, en el inglés, que es el idioma más hablado en Occidente, aunque es un idioma de raíz germánica, también hay influencia latina. Lo mismo en el alemán y en algunas llamadas lenguas germánicas. Nosotros ocupamos las mismas letras que los romanos, de hecho. Hay mucho del carácter de Occidente, esto ya lo hablé cuando hablamos un poco de Grecia, este carácter revisionista, revolucionario, crítico, de andar buscando siempre hacer los cambios, no quedarse con lo ya establecido, es también parte de este espíritu romano. Los romanos van a ir cambiando su sistema a lo largo de su historia. Mucha de la estética y el arte griego y romano va a ser heredado por Occidente. De hecho, el famoso Panteón, esta gran obra pública hecha por Agripa en tiempos de Augusto, es uno de los edificios más estudiados por la arquitectura occidental, porque además es un edificio que tiene un nivel de conservación espectacular. El tema de la unidad en lo legal, en lo político, en lo cultural, es algo que también viene de Roma. Los romanos tienen el concepto del imperio, de la pax romana, y de alguna forma Occidente, esos ideales de imperio y pax romana los va a ir adaptando a sus nuevas realidades, como buscando, añorando estas unidades. Bueno, esto es muy bonito. Las ruinas de Pompeya. Pompeya es una ciudad que terminó sepultada por la lava en tiempos de el segundo emperador de la segunda dinastía imperial, en tiempos del emperador Tito, el año 60. Perdón, 70. 70. Sí, 60 estaba Nerón todavía. El año 70 ocurre esto. Las ruinas de Pompeya fueron halladas en el siglo XVIII, y eso va a ser súper importante para los estudiosos de Roma, porque gracias a las ruinas de Pompeya vamos a poder, gracias, 79, sí. Vamos a poder conocer muchos aspectos de la vida cotidiana que hasta ese momento no conocíamos. De hecho, la arqueología cada cierto tiempo nos sorprende con nuevas noticias. Y va a influir también en un estilo artístico y arquitectónico, que es el neoclásico. El neoclásico, que es un estilo que se pone de moda a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, estilo imperio también se le llama, porque va a estar vinculado también a la figura de Napoleón. Bueno, Napoleón es un personaje que también tiene unas grandes influencias romanas. Esto es un estilo que busca evocar los patrones arquitectónicos del mundo romano. De hecho, por eso, por ejemplo, Washington, la capital de Estados Unidos, es toda de estilo neoclásico, porque fue hecha en esa época. Y además porque Washington, al establecer su sistema de gobierno con una democracia, como que trataron de crear esta capital como la nueva Atenas, en el fondo, o la nueva Roma. Bueno, con esto entonces llegamos al final de la clase de hoy. Otro legado importante es el tema del poder legislativo con un senado, por ejemplo. El latín, el desarrollo de las ciudades, las instituciones republicanas, la mentalidad romana son parte de este legado romano. Y ojo, otro aspecto importante del legado romano es el derecho. El derecho romano es algo que Occidente guardó durante varios siglos, porque cuando el Imperio Romano cae, los germanos en general, hay algunas excepciones, impusieron el derecho germano, que es consuetudinario. Pero desde el siglo XIII ya encontramos, sobre todo en Italia y en España, algunas disposiciones que van
rescatando aspectos del derecho romano, pero sin duda va a ser en el siglo XIX, a través del Código Napoleónico, cuando viene la gran restauración del derecho romano, y es algo que aquí en América también incorporamos. En general, ¿por qué es importante la historia de Roma? Que esto ha sido una síntesis súper rápida. Es importante para comprender el nacimiento de la cultura occidental. Es nuestro escenario inicial. Porque además durante la decadencia y caída del Imperio Romano va a empezar a gestarse la cultura occidental. Bueno, eso es todo por hoy. Pido disculpas porque es tardísimo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Una consulta, pero no refiero a la materia, para terminar. ¿Ya? Hay un control de unos textos. Sí, Ese control sí. Esto tiene... y ¿Ya? este. Sí, y otro más que es una selección pequeña. Sí, Sí. son tres. ¿Y ese control estará abierto para Está realizarlo abierto. durante... ¿Hasta cuándo? Lo dejé abierto hasta la vuelta de la semana de la pausa, porque la Ah, próxima ya. semana tenemos clases, pero después está la semana de pausa y me gusta dar como plazo extenso porque yo sé que están con todas las evaluaciones ahora. Entonces, por eso les quise dar un poquito más de tiempo. Ah, ya. Eso. Muchas gracias. Eso. De hecho, hay alguien que ya lo entregó. Lo vi. O sea, lo vi que ya lo había entregado, no lo corregí. Muy Mateo el que lo hizo. Ya. Bueno, no sé si hay alguien que tenga otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, me dejo.